Qué bueno es estar nuevamente en casa. Amén. Bien, les recuerdo lo de mañana, algo que ustedes no saben, ninguno sabe, ni siquiera los que van a grabar mañana sabe. Es una primicia aquí, ahora. Esa grabación y ese video y esa canción se va a subir por Spotify. ¿Dije bien? ¿Spotify o Spotify? Bueno, y hay una persona en Bogotá que nos va a ayudar para pasar esa grabación en vivo y esa canción a más de 60 países en el mundo. Así que mañana vale la pena venir a este lugar, amén, porque todo se va a pasar y se va a publicar por de 60 países en el mundo, y eso apenas hagamos eso va a tener reproducciones, pero por miles y miles de reproducciones. Y yo estoy casi seguro, casi que sin temor a equivocarme, que esa canción va a pegar muchísimo, y Lomitas, aún Yoxemí que la canta, va a ser conocida en todo el mundo por esa canción. Así que sería bueno escribir parte de la historia de nuestra iglesia y venir mañana a este lugar. Amén. No se vaya a quedar usted sin venir, venga y vamos a tener una fiesta extraordinaria. ¿Por qué se va a cobrar? Porque solo la grabación de eso vale un rialero, como dicen en Venezuela, hermano. Un rialero, traer las cámaras y todo eso no es gratis, entonces hay que pagar. Y el domingo, ustedes vieron el predicador que está, ¿cierto? El pastor que viene. Yo le voy a pedir a usted que el domingo no se venga solo, invite a alguien, sea que venga usted en la mañana o sea que venga en la tarde. No sé si los líderes de jóvenes no vinieron. Ahí están José y Kimberly. Este hombre Dios lo usa de una manera extraordinaria en la juventud, como usted no se lo imagina. Hágame el favor y convoque a todos los jóvenes para el domingo, todos los jóvenes. Mañana se hace la convocatoria, pero Dios lo usa tremendamente y lo usa la iglesia en general. Es un escritor y periodista profesional y ha estado por todo el mundo, y mañana tenemos el domingo tenemos el privilegio de tenerlo en este lugar. Mire cómo Dios honra a Lomitas, hermano. Eso es una honra que Dios nos hace. El pastor lo tenía ahí el domingo, para el domingo. Él me llama y me dice: estoy pensando en Lomitas, quiero que vaya a Lomitas, quiero que vea nuestra mejor cara del centro cristiano. Así me dijo. Quiero que vea nuestra mejor cara del centro cristiano, porque esto es una persona muy reconocida. Entonces, por favor, pastor, atiéndalo allá y recíbalo allá, porque quiero que vea lo que hay allá. Y yo no quiero pasar vergüenzas ni pena el domingo, hermano. Así que, por favor, no se venga solo, traiga un invitado, traiga a alguien. Y los jóvenes, necesito, por favor, que me convoquen todos los jóvenes para el domingo en este lugar. Amén, nos vamos a gozar en este lugar. Bueno, y no está de más decirle que de hoy en 8 empieza nuestra fiesta. Vamos a tener 3 predicadores: el pastor José Satirio, nuestro padre de la casa, el pastor Mauricio Conde y el pastor Jaime Rodríguez. Van a estar los 3 en este lugar y vamos a estar de fiesta. ¿Cuántos se alegran por eso? Prográmese, por favor. Lo que dijo el pastor Javier: llueva, truene o relampaguee, usted va a estar en este lugar. No vaya a ser que medio caiga una brisita y entonces usted no va. Estaba en una iglesia predicando ahorita, este fin de semana, en un aniversario, que nos dice el pastor que el pastor que lo formó a él, amigo mío, que estudiamos en el seminario los dos, un pastor amigo, me dice: no, pastor, usted es igual. Preguntaba él: ¿usted es igual? Él le decía a uno: pastor, está lloviendo. Y él le decía por teléfono: ¿usted de qué está hecho?
Bien, pastor, nos vemos allá. Pastor, estoy enfermo. Y el pastor le decía, ¿puede caminar? Sí, nos vemos allá. Entonces, hermano, mire, que no haya excusa para no estar en este lugar. Amén. Estamos listos para la fiesta. Van a venir bastantes pastores, más de 20 pastores invitados, porque quieren estar en esta fiesta. Entonces, ya, así como está el pastor Javier, que está contento, alegre, emocionado porque viene el aniversario, yo estoy asustado. Emocionado pero asustado. ¿Asustado con qué? Pues primero con el clima. No porque el clima me asuste a mí, sino porque el clima asusta a algunos hermanitos que son de azúcar. Entonces, orando para que haga buen clima, pero si hace mal clima, aquí estamos en el nombre del Señor. Amén. Bien, bien. Estamos contentos. Nosotros estamos en el tema de la carta a los Gálatas. Recuerde usted cuál fue el propósito por la cual se escribió esa carta. Usted recuerda, ¿cierto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me puede decir? Yayita, usted que es la que me está asistiendo allá con la cabeza. ¿Cuál fue el propósito? La libertad que tenemos en Cristo. La justificación que es por fe. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué fue que se escribió la carta? ¿Por qué fue que se escribió? Porque los judaizantes habían llegado a la iglesia y querían judaizar la iglesia. Y por eso se escribió esta carta y también Romanos. Bien, ¿cuáles son los temas principales de esta carta? Tiene varios temas, pero yo saqué 3 o 4 principales. Número 1, el apostolado de Pablo. Pablo necesita afirmar su apostolado con esta iglesia porque le estaban metiendo cizaña a la iglesia que Pablo no era apóstol, que él no era ningún apóstol, que él era un falso, que él no era un verdadero. Así que esta carta pretende afirmar y afianzar el apostolado y confirmar el apostolado de Pablo. Pablo defendió enérgicamente su llamado apostólico y su evangelio. No intentaba proteger su reputación herida de apóstol, sino que estaba defendiendo la verdad del evangelio como se le había revelado. ¿Por qué estaba siendo cuestionado el apostolado de Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué, Marixa? ¿Por qué? ¿Que no la habían qué? Que no había caminado con el Señor, porque los judaizantes le estaban metiendo la cizaña a la iglesia, que a él nunca lo vieron con Cristo, nunca lo vimos con Cristo. Él no estaba entre los 12, él no recibió la doctrina, la enseñanza directamente de Cristo, él no vio a Cristo resucitado. Eran las 3 condiciones para ser apóstol, las 3 condiciones: haber caminado con Cristo, haber recibido las enseñanzas directamente de Jesucristo y haber visto al Cristo resucitado. Y ninguna de esas 3 condiciones o de esas 3 cosas cumplía Pablo. Así que Pablo tuvo que defender su apostolado. Yo pregunto, si a Pablo le tocó defender su apostolado y decir, no, quizás ustedes no me vieron, yo no estuve ahí, pero él me enseñó a mí, pero él se me presentó a mí, pero él me mostró las enseñanzas, me reveló cosas que ustedes ni entienden, me llevó en el espíritu. Si en el espíritu no lo sé, lo que sé es que estuve por allá en el tercer cielo recibiendo enseñanzas del mismo Cristo. Entonces tuvo que defender su apostolado. Mi pregunta es, ¿y qué de los apóstoles de hoy? ¿Y qué de los apóstoles de hoy? Si Pablo fue cuestionado, el gran apóstol Pablo, sin temor a equivocarme,
sin temor a equivocarme, es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Y fue cuestionado. Imagínense los apóstoles de hoy entonces. Y entonces, pastor, nosotros ya lo hemos explicado muchas veces. El ministerio apostólico desapareció con el último apóstol, que fue Juan. Él fue el último de los apóstoles que hubo en la tierra. Después de ellos siguieron los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, y ninguno de ellos se hizo llamar apóstol. Después siguieron los discípulos de esos padres apostólicos, y ninguno se hizo llamar apóstol. Usted ve a través de la historia durante más de 1950 años de la iglesia, y no aparece ni un solo apóstol, ni los prerreformadores, ni los reformadores, ni los de la iglesia de hace 200 años, aún ni Spurgeon, ni Jonathan Edwards, ni los grandes predicadores se hicieron llamar apóstoles. Pero ¿por qué ahora sí hay apóstoles por todas partes? ¿Por qué? Es que estos son más poderosos que Jonathan Edwards, que Spurgeon, que Martín Lutero, que Juan Hus, que Jerónimo Savonarola, que todos esos reformadores, prerreformadores y todos esos que fundaron la iglesia. Son más poderosos estos que aquellos. No, hermano, es que ese ministerio ya desapareció, ya no existe, ya no hay. Porque el propósito por el cual fue creado, fundado y establecido ese ministerio por Dios ya se cumplió. ¿Alguien sabe cuál era el propósito de los apóstoles? ¿Por qué existieron y para qué existieron los apóstoles? ¿Para qué? ¿Para fundar la iglesia? No, para fundamentar la iglesia. Fundamentar la iglesia. Y la iglesia se fundamentó fue con la doctrina, y la doctrina ya quedó toda escrita. De hecho, quiso el Señor hacerlo por medio de Pedro, pero Pedro no lo entendió. Entonces tuvo que aparecérsele a Pablo, porque Pablo tenía una mente más abierta para entender estas cosas que vamos a explicar. Pedro no las entendió. La doctrina de la iglesia, la base, el fundamento de la iglesia. Entonces mi pregunta es, si ese fue el propósito de los apóstoles, si la doctrina ya se estableció, si la doctrina ya quedó plasmada en la palabra de Dios, entonces ¿qué hacen los apóstoles de hoy? Los supuestos apóstoles de hoy. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué, Wilson? Fundar iglesias. Entonces yo soy apóstol también. Entonces de aquí en adelante díganme apóstolo Alex. El apóstolo Alex. Porque yo he fundado como 4 o 5 iglesias. No, hermano, no, eso ya no existe. Bíblicamente no existe. No hay ni un solo texto. No hay ni siquiera una reseña histórica de la iglesia donde aparezca un apóstol. No hay. El último fue Juan, el apóstol Juan, el último que murió. Así que esta es una de los temas principales de esta carta, el apostolado de Pablo. Segundo, la salvación solo por fe. ¿Salvación solo por qué? Por fe. Y nada más que por fe. Eso se llama solo fe. Solo fe. Usted no necesita de hacer nada, absolutamente nada, pero nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, para ser salvo. Y cuando yo le digo a usted que nada es nada, pastor, y entonces y la oración de fe que yo hago, no, la oración de fe es simplemente algo protocolario. Pero la oración esa de fe no salva a nadie.
¿Cuántas personas usted no ha visto que han pasado aquí a hacer la oración de fe? Y pregunto, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Ahora, cuando esa persona pasa aquí de verdad, con un corazón sincero, creyendo en lo que está orando y le está abriendo el corazón a Cristo y está recibiendo a Cristo en su corazón, esa persona es salva. Pero muchas personas de esas hacen la oración es simplemente por un momento de emoción y nada más que eso. Usted no necesita de ayunar para ser salvo. Usted no necesita de orar para ser salvo. Usted no necesita de guardar el sábado para ser salvo. Usted no necesita de dejar de comer cochino para ser salvo. Usted no necesita de guardar una fiesta para ser salvo. Usted no necesita de diezmar para ser salvo. Usted no necesita de congregarse los domingos para ser salvo. Usted no necesita nada para ser salvo. Absolutamente nada. Porque si usted necesitara congregarse los domingos para ser salvo, entonces lo que Cristo hizo en la cruz no tiene validez. Bueno, pastor, ¿y entonces por qué usted insiste tanto que yo venga el domingo a culto? Ay, 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 ay. Pastor, se está colocando la soga en el cuello. Si usted, como usted es una persona madura espiritual, usted está entendiendo lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué entonces nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? Porque si usted no se congrega, simplemente usted se enfría espiritualmente. Y si usted se enfría, usted se desanima. Y si usted se desanima, usted es un bocadillo para el diablo. Así de sencillo, hermano. El diablo hace fiestas, nochas y panochas con una persona que no se congregue. Es una persona raquítica espiritual. Es una persona fría espiritual. Cuando nosotros nos congregamos, somos empoderados en el buen sentido de la palabra, con la palabra de Dios, con la enseñanza. Eso es como congregarnos es como recargar baterías espirituales. Nos fortalecemos, nos avivamos, nos animamos cuando nos congregamos. Pero deje de congregarse un mes y después hablamos. Y después hablamos. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que un cumpleaños, todos los domingos hacen culto, voy al cumpleaños. Que un puente festivo, me voy para Chinacota, todos los domingos hacen culto, me voy para Chinacota. Que vino la vecina a visitarme, me quedo con la vecina. Que vino la mamá a visitarme, me quedo con la mamá. Que vino fulano de tal, me quedo con fulano de tal. Es una persona fría espiritualmente, casi que un muerto espiritual. Pero cuando la persona se congrega, hermano, con frecuencia, es una persona que está en la frecuencia del cielo. De verdad, hermano, es una persona que está avivada. Es una persona que está llena del fuego de Dios. Es una persona que está apasionada. Es una persona que esto para ellos se convierte en una fiesta, en un deleite, en un gozo. Hay gente que no se congrega o que se congrega solamente cada 8 días o cada 15 días. Y usted los va a ver ahorita en el aniversario. Vive Dios en cuya presencia estoy. Que usted va a encontrar gente en el aniversario que ni por enterados que están en aniversario. No se dan ni por enterados. Vienen el domingo y hablamos del aniversario y mira, es que estamos en aniversario. Y no se lo digo porque me parece, porque yo lo veo todos los años. Yo lo veo todos los años. Es más, hay gente que ni siquiera pasó el aniversario y ni siquiera se dio cuenta porque no venían. Porque no venían. Entonces cuando llega el maligno, que es el Dios de este siglo, los agarra, los zarandea y los vuelve nada. Y entonces ahí están las llamadas al pastor. Pastor,
ore por mí, que estoy pastor, hermano, ¿ya para qué? Decía mi abuelita, después del ojo afuera ya no hay Santa Lucía que valga, hermano. ¿Ya para qué? Así que este es un tema de los que trata esta carta: la salvación solo por fe. La definición de Pablo de la verdad del Evangelio afirma la gracia universal de Dios para todas las personas. En Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Dice Pablo en Gálatas 3:28. La justificación por la fe, una doctrina central para esta carta, crea una comunidad llena de Dios, llena de los frutos de Dios y llena de la armonía de Dios cuando la gente entiende este tema a través de esta carta. Número 3, el legalismo frente a la libertad, no al libertinaje. Legalismo y libertad, eso es lo que ocurre, eso es lo que se enseña en esa carta. Los creyentes no necesitan estar bajo la ley para llevar vidas con principios éticos morales. No. Recuerde que la ley, los 13 mandamientos de la ley, se dividen en 3 secciones, en 3 partes: los mandamientos morales, los mandamientos civiles y los mandamientos ceremoniales. Lo que tiene que ver con los civiles, con lo de la nación, con el pueblo de Israel, con la nación como tal, Israel como nación, con las leyes civiles, que no tienen nada que ver con las leyes civiles de los colombianos. Lo que tiene que ver con lo ceremonial, todo eso es sombra, todo eso ya pasó, todo eso ya claudicó, todo eso ya quedó atrás, es sombra. Ya no hay que matar un chivo, ya no hay que traer 2 carneros, ya no hay que derramar sangre, ya no hay que entrar una sola vez al lugar santísimo. Todas esas ceremonias ya pasaron. Ya no hay que guardar el sábado, ya no hay que celebrar la fiesta, ya no hay que participar de la Pascua. Ya todo eso era ceremonia, ya pasó, sombra, todo eso se cumplió en Cristo. Pero están los mandamientos morales. Eso tiene que ver con la moralidad del ser humano a nivel del globo, a nivel del mundo. Eso tiene que ver con cristianos y no cristianos, con evangélicos y no evangélicos. Si la Biblia le dice a usted no matarás, pues usted no va a matar. Vaya, mate a ver qué le pasa. Entonces es la diferencia que hace el apóstol Pablo frente al legalismo y frente a la libertad que tenemos en Cristo. Los creyentes no necesitan estar bajo la ley para llevar vidas con principios éticos. Lo dice en el capítulo 5 y en el capítulo 6. El Espíritu a quien reciben los creyentes cuando creen, en el capítulo 3 dice, les da el poder para vivir del modo que Dios desea y anhela que viva cada creyente, según capítulo 5 versículo 16 en adelante, y según capítulo 5 versículo 22, porque lo que el Señor está buscando es la ley del Espíritu, los frutos del Espíritu, que son el gozo, la paz, el amor, la mansedumbre. Estas cosas es lo que lo hace a usted libre en Cristo Jesús. No guardar un sábado, no comer cochino, no hacer esto, hacer aquello. No, es que usted viva bajo los principios de Dios. La ley no puede producir el fruto que produce el Espíritu, ni puede evitar que las personas pequen. La ley jamás y nunca evitó esto. Jamás y nunca. Su función es identificar el pecado. ¿La función de qué? La función de la ley. La ley lo que hace es mostrarnos el pecado y mostrarnos el juicio.
Mientras la ley te muestra, te señala, te acusa y te mata, la gracia te perdona y te da vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Así que su función, la función de la ley es identificar el pecado y pronunciar el juicio de Dios contra ese que pecó. Por favor, colóqueme Gálatas 3:19. ¿Hay alguien allá en casa? ¿Hay alguien? ¿Por qué no me sale aquí, Alejo? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados, de los errores, de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Siga, por favor. Esto lo vamos a explicar. Esto es profundo, hermanos. Esto es carne pura. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Siga, por favor. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, pudiera dar vida a esa ley, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Yo creo que usted no está entendiendo nada, ¿cierto? Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada, diga conmigo, a mí. Ese soy yo. Yo le pregunto. Gracias, mamá. Gracias. Yo le pregunto. Antes de la ley, ¿cuándo fue dada la ley? ¿Por medio de quién fue dada la ley? ¿Por medio de quién? De Moisés. ¿Y a Moisés quién se la dio? Dios. ¿Y quién la escribió? Dios. ¿Pero quién estaba ahí escribiendo con Dios? Los ángeles, dice la Biblia. Los ángeles. ¿En qué? O sea, fue por Moisés, pero antes de Moisés, ¿cuánto tiempo había pasado? Miles de años, generaciones completas. Ahí, en el Sinaí, el Señor le dice a Moisés: no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Yo le pregunto, de ahí en adelante hay una ley que el que haga eso, la ley le dice, morirá. Ciertamente morirá, y indefectiblemente morirá. Antes de eso, el que matara, el que robaba, el que fornicaba, el que adulteraba, el que mentía, moría. Antes de eso, ¿moría o no moría? ¿Usted quiere saberlo? Antes de eso, antes de que se diera la ley, toda esa lista que hay ahí, ¿era pecado o no era pecado? Antes de la ley, ¿eso era pecado o no era pecado? ¿Eso era malo o no era malo?
¿Eso era condenable o no era condenable? No se ponga a hablar a la ligera. Piense un poquito. ¿Quiere saber? No pierda los viernes esto, hermano. No se lo pierda. Esto es profundo. Créame. Esto es para gente que quiera tener bases y fundamentos en la palabra. Así que la ley no puede producir el fruto del Espíritu, ni puede evitar que las personas pequen. La ley no va a evitar eso. Su función es, ¿cuál es la función de la ley? Es identificar el pecado y pronunciar el juicio de Dios contra aquel que peca. Y es por medio de la unión del creyente con Cristo que él, la persona, es verdaderamente libre. Esta liberación no es libertad del pecado, no, sino libertad para servirse unos a otros en amor, llenos del Espíritu Santo. Pregunto yo, ahora nosotros no estamos bajo la ley, ahora ya no cargamos el yugo de la ley, ahora la ley no nos acusa, ahora la ley no nos señala, ahora la ley no nos condena, porque el acta que Cristo cargó, la hizo, la clavó en la cruz del Calvario, y ya no hay nada. ¿Qué era lo que nos señalaba a nosotros? ¿Quién era el que nos acusaba a nosotros? ¿Quién era? Satanás. Pero ¿cuál era el acta que tenía Satanás? ¿Cuál era el acta? La ley. Mira, pecaste, mira, mentiste, mira, aborreciste, mira, maldeciste, mira, eres un orgulloso. Cualquier pecado, el acta te estaba señalando y te estaba condenando y te estaba matando. Ahora esa acta fue clavada en la cruz del Calvario y nosotros somos libres. Entonces, ¿hemos sido libres de qué? ¿De pecar? De la ley. Pero el pecado siempre va a estar ahí. Miserable de mí, ¿qué diera yo para salir de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y hago lo que no quiero hacer. Romanos capítulo 7, versículo 14, colóquelo rápido, por favor. O versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Versículo 5. Vamos un poquito más para atrás. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Otra vez, Alejandro. ¿En serio, mano? Que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mano, perdóneme, pero hemos pagado lo que usted no se imagina, y no nos dura esto una semana, 15 días, Alejandro. ¿Qué es esto? Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Estamos libres de qué? Y del pecado. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿A qué morimos? A la ley. ¿A qué estábamos sujetos? A la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu edifica. Y no está hablando de Biblia. Se me está devolviendo el sonido también. No está hablando de Biblia, está hablando de la ley, la letra de la ley, la letra de la ley, todo lo que la ley escribe, todo lo que la ley enseña. Siga, por favor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Si ve que es muy parecido a lo otro que estábamos leyendo. ¿La ley es pecado? No, de ninguna manera.
de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino, ahora ahí está la respuesta de lo que le hablaba ahora. O sea, cuando me di cuenta de que mentir era malo, de que adulterar era malo, de que fornicar era malo, de que matar era malo. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando vino la ley. Antes de la ley no sabía que eso era malo o bueno. Era juzgado por la conciencia y no por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, ¿qué fue lo que me mostró que la codicia era mala? La ley. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, aprovechándose del mandamiento, el pecado produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras. Ahora lo que hace la ley es que me haga desear más lo que no tengo que desear. ¿Aló? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Yo le pregunto, ¿el pecado es malo o el pecado es bueno? Venga acá, pecadora. Hermano, mire, el pecado ni es malo ni es bueno. Es pecado, solo que es deseable. Es tan deseable que todo mundo peca. Todo mundo peca. ¿Y sabe por qué peca la gente? Porque es pecado. Porque es pecado. Mire la naturaleza del hombre. El hombre macho, men. Ellos, no ellas. Ni ahora ellas. Ni ellas tampoco. Porque ahora salió nuestra vicepresidenta con que ahora es Colombia. ¿Cómo es la palabra ahora de Colombia? Una locura, hermano. Una locura. ¿Ah? No. Una cosa de locos ahorita con lo de Colombia y el himno nacional. Cantemos el himno nacional. ¿Qué estábamos hablando? Mire la naturaleza del hombre. El hombre, el men, el mero macho, puede tener de esposa a Miss Universo. Miss Universo. No la que ganó hace 50 años, sino la Miss Universo de ese año. La Miss Universo de ese año. Pero él siempre está deseando otra. ¿Sabe por qué? Porque es pecado. Es pecado. Es pecado. Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva: tienen todo, toda la tierra, todos los frutos, todos los árboles, todo, absolutamente todo lo que está en la tierra, pero todo. Lo único que no tienen es este árbol, no lo toquen. ¿Y qué hizo el hombre? Tocar lo único que no podían tocar. Esa es la naturaleza que hay en el ser humano. Entonces el pecado revivió, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Antes de la ley, Abraham, Noé, Adán, Eva, Enoc. Antes de la ley vivían un tiempo. Ahora nosotros también, antes vivíamos también así. Antes de Cristo vivíamos así. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora el mandamiento muestra que eso es pecado.
Ahora la ley muestra que eso es pecado. Y si yo hago eso, que la ley muestra que es pecado, muero. Siga. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resulta para muerte. Siga. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Me mató. O sea, ese mismo pecado que antes me deleitaba, que antes me daba gozo, que antes me daba placer, ahora ese mismo pecado por el mandamiento me mata. Me mata. De manera que la ley, a la verdad, es santa. La ley es santa en sí, hermano. La ley la dio Dios. Y el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Siga. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. ¿Lo entendió o no lo entendió? Yo creo que más claro no podemos, pero si no lo entendió, hermano, vaya, pídale al Espíritu Santo que le revele entonces. Hermano, mire, eso en lo que me deleitaba, eso en lo que me gozaba, eso en lo que hacía antes. Ahora lo que hace el mandamiento es que me señala. El mandamiento me pone un dedo. El mandamiento me mata porque yo estoy haciendo algo que el mandamiento dice que es malo. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Es espiritual la ley o no es espiritual? Claro, la dio Dios por medio de los ángeles. Es espiritual. Mas yo soy. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? ¿A dónde están los espirituales? Eso lo está escribiendo Pablo. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué cosa, ¿no? Increíble, ¿cierto? Y sigue diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora dentro de mí. Miserable de mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo siempre quiero, pero una cosa es querer y otra cosa es hacer. ¿Aló? Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi paz. Suena como a justificación, ¿cierto? ¿Sí o no? Si lo dejamos ahí, apaguemos y vámonos. Yo no tengo la culpa. Algunos entendieron. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Es así o no es así? Por eso usted está aquí. Porque usted se deleita en la ley de Dios.
Usted se deleita en la palabra de Dios. Usted se deleita en lo espiritual. Por eso usted está aquí y no está en una discoteca, no está por allá en un motel, no está por allá viendo otras cosas. Por eso está usted aquí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que usted, mire, hermano, perdóneme, quisiera editar este pedazo, quisiera cortar este pedazo, pero en una ocasión un hombre que mujeriego, dijo: me lo voy a cortar. Usted le puede quitar los dientes y las garras a un tigre, pero él va a querer seguir comiendo carne. No es ahí el problema. ¿A dónde está el bendito problema? En el corazón. Diga conmigo: en el corazón. En el corazón. Por eso el apóstol Pablo se le revela esto, que lo que tiene que ser transformado de nosotros es la mente, el corazón, renovarla, cambiarla, transformarla. Y que me llevan cautivos a la ley del pecado que está en mis miembros. Escúcheme, hermano, nadie, pero nadie peca. Absolutamente nadie peca sin que primero ese pecado empiece aquí. Ahí empieza. Aquí empieza el pecado. A pensar, a desear, a imaginarse. Y entonces, después de que el pecado conciba acá, está listo. Simplemente buscar la manera y la forma. ¿Cómo consumar eso que empezó acá? Y eso que empezó acá, el Señor dijo: oísteis que habéis dicho, mas yo os digo. O sea, la ley decía esto: para que usted muera tiene que adulterar. Pero yo les digo, ahora usted aquí ya es un adúltero. Solamente cuando esté aquí usted ya hizo y deshizo. Ya hizo y ya deshizo. Increíble. Pregunto: ¿era más fácil antes? ¿Es más fácil ahora? ¿Era más difícil antes o es más difícil ahora? Antes usted tenía que aún ser sorprendido en el mismo acto para morir y para ser condenado. Ahora usted solamente tiene que pensarlo y ya. ¿Cuándo era más difícil? ¿Antes o ahora? Ahora, cuando nosotros luchamos, cuando nosotros nos ponemos a pelear con nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor dice: no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Es que no luche con tus fuerzas, porque nunca, jamás vas a poder. Nunca vas a poder. Eso es lo que hacen los de Alcohólicos Anónimos: luchar con sus fuerzas. Pero que ellos no vayan a una reunión, a dos reuniones y ya cayeron otra vez, porque siempre pusieron su fuerza de voluntad. Y no, es con el Espíritu de Dios. ¿Cómo es, pastor? Reconozca que usted es un vil pecador, que usted es un débil, que usted no puede, que usted no puede, que usted definitivamente no puede, que es Dios en usted, que Él te va a dar las fuerzas, que el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza, que el Espíritu Santo va a estar ahí para apoyarte, para fortalecerte, para redarguirte, para mostrarte, para traerte, para muchas cosas. Es el Espíritu dentro de ti. Y sigue diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Déjelo ahí.
de este cuerpo de muerte. A ver, y cuando Él está hablando del cuerpo y de la carne, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? De este cuerpecito y de esta carnecita. De eso es de lo que está hablando. Del cuerpo y de la carne. ¿De qué está hablando? Venga los viernes, hermano. De verdadita tiene que venir los viernes. No está hablando de este cuerpo, no, de eso no está hablando. Escúcheme. Este cuerpo simplemente es un vaso, un canal, un estuche. Simplemente. Este cuerpo es el siervo, el esclavo. Hace no lo que el cuerpo quiera. El cuerpo simplemente obedece, nada más. No está hablando de esta carne, No está hablando de este cuerpo. Está hablando de las obras de la carne. Y esas obras de la carne comienzan aquí en la mente. Así que la lucha tuya empieza aquí en la mente. No con la carne, no con tus ojos, no con nada de eso, hermano. Con nada de eso. Si dejamos ahí la lectura, usted se puede ir a pecar y tiene justificación para el pecado. Y usted va a decir: no, pastor, es que como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Pero hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago, y por eso hago eso, todo lo que hago. Ahí lo dice. Hasta ahí podemos dejar la lectura y le arrancamos el otro pedazo a la Biblia y le decimos: Señor, mire, usted lo dejó ahí, pero mire lo que sigue. Pero gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y qué es lo que va a ganar? ¿Qué es lo que va a tener más fuerza? Pues lo que usted alimente más. Y si usted alimenta más el espíritu, lo espiritual, a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de congregarse, entonces usted va a servir a la ley de Dios. Usted va a servir a lo que le agrada a Dios. Usted va a vivir en el espíritu y no va a vivir en la carne. Es difícil vivir en el espíritu, pastor. No. Es simplemente, ¿qué es vivir en el espíritu? ¿Qué es vivir en el espíritu? ¿Cuántas veces no nos han dicho eso, pero nadie nos lo explica? ¿Ah? ¿Qué es vivir en el espíritu, Maritza? ¿Cómo? A veces creemos que vivir en el espíritu es estar levitando. Estamos levitando. No miro para allá porque allá hay una mujer desnuda. No miro por allá porque por allá está el hombre macho man. Estoy levitando, mirando solamente para arriba, para el cielo. No, hermanos, vivir en el espíritu es simplemente dejar de pecar. Vivir en el espíritu es agradarle a Dios en todo, con sus debilidades, con sus fortalezas, con todo. Vivir en el espíritu es vivir en las obras del espíritu y no en las obras de la carne. Pero para usted vivir en las obras del espíritu, usted tiene que llenarse del espíritu. Y llenarse del espíritu no es: Señor, venga, lléneme más. No, hermano, eso hay que, mire, doblar rodillas, orar, leer, investigar, profundizar, decirle al Señor: revélame, muéstrame tu palabra, háblame. Hoy me decía una hermanita: pastor, yo leo y no entiendo nada. Pues claro, uno tiene que leer y pedirle al espíritu: revélame, porque quiero entender, quiero que esa palabra se haga viva en mí, que esa palabra se
encarne en mí, que esa palabra habite en mí, que esa palabra yo sea el tabernáculo de esa palabra, y entonces comenzamos a vivir en el Espíritu. Pero yo le doy un consejo: comience en las noches, coloque la Biblia hablada, coloque palabras, coloque predicaciones, así se quede dormido y su mente se está bombardeando de las cosas que le agradan a Dios. Y aunque el diablo siempre va a querer hacerlo pecar, el Espíritu te va a tener ahí y te va a decir: no lo hagas porque tú vives en el Espíritu, no lo hagas porque tú eres un hijo de Dios, no lo hagas porque yo te doy la fuerza. Recuerde lo que dice la palabra. Pero si usted no lee, si usted no estudia, si usted no ora, entonces ¿en qué espíritu va a vivir? Pues va a vivir en la carne, hermano. Sencillamente va a vivir en la carne. ¿Por qué cree usted el problema de los jóvenes de la iglesia? Un poco de jóvenes masturbándose, fornicando, haciendo y deshaciendo, porque ellos es pura carne, carne, carne. Es más, ellos ni esto les gusta. Esto para ellos es una ofensa, invitarlos a un culto de doctrina. Pues ¿qué fuerza van a tener? ¿Cómo cree que van a vivir? Si no les gusta, no les gusta leer la Biblia, no les gusta estudiar la Biblia, no les gusta ayunar, no les gusta orar. Hay que casi que obligarlos a que vengan a culto para poderlos tener ahí. Obligarlos. Pues ¿cómo? Usted va a ver los resultados, hermano. Y tenemos jóvenes, ahora jóvenes que resultan que hombres que les gustan los hombres también. En las iglesias, los evangélicos. Cuando uno se da cuenta, están botando el plumero, hermano. En serio. ¿Y por qué? Porque nunca quisieron afianzarse con el Señor, porque creyeron que esto era una recocha, creyeron que esto era una religión, creyeron que esto era como venir a misa, creyeron que esto era el club de turno, a dónde conseguir amigos, amistades, a dónde relacionarse, a dónde conseguir novia, conseguir novio. Y algunos consiguen novio. En serio, hermano. En las iglesias. Conozco jóvenes que terminaban de tocar y de cantar y se iban para los bares después. ¿Qué cosa, hermano? Nunca alimentan el espíritu, nunca leen, nunca estudian, nunca oran, nunca se congregan. Casi que hay que obligarlos a que se congreguen. Ahí está, mire la muestra usted. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? ¿Dónde están? Así que esta liberación no es libertad del pecado, sino libertad para servirse unos a otros. Número 4, una vida en el poder del Espíritu. Los creyentes no deben confiar en su propio poder para vivir la vida cristiana. El cristiano dirigido por el Espíritu no vive para su propio yo, sino que permite que los frutos del Espíritu irradien en medio de sus actividades diarias. Para ellos el amar es un estilo de vida, para ellos el perdonar es un estilo de vida, para ellos el servirse unos a los otros es un estilo de vida. Las obras de ellos son las obras del Espíritu y no las obras de la carne. Así que básicamente estos son los 4 temas principales que tiene esta carta. ¿Qué vamos a hacer con esos textos que leímos? Los vamos a desglosar uno por uno. Y usted, hermano, va a entender qué es vivir en el Espíritu. En serio. Porque nos han metido cositas en la cabeza que vivir en el Espíritu es casi que levitar. ¿Se acuerda de una frase famosa de nuestro pastor Satirio? ¿Cuál es la frase famosa del pastor Satirio? ¿Cuál es? Que se hizo famosa por muchos años. Él estaba en un evento en Chile, si mal no recuerdo, y le preguntan: pastor, ¿usted cuánto tiempo ora?
Y él dijo: yo soy oración. Yo soy oración. Ahí quedó esa frase. Y usted dirá, eso es, o sea, llegar a ese nivel es imposible. Yo soy oración. ¿Qué quiso decir el pastor con eso, hermano? Han pasado 20 años y yo sé que hay el 99% de la iglesia no ha entendido esa frase del pastor. Todo el tiempo orando. Eso es lo que todo el mundo cree. Imagínense el pastor, entonces todo el tiempo orando, ¿a qué horas él saca una predicación? Todo el tiempo orando, ¿a qué horas él se va para los viajes? ¿Será que nosotros podemos llegar a esos niveles? Claro que sí, claro que sí. Si usted entiende esto, hermano, esta carta, esos 6 capítulos, usted va a tener una vida plena en Cristo y en libertad en Cristo. Esas luchas por las que usted está pasando a diario, eso va a ser juego de niños para usted, papita para el loro. Usted va a entender cómo enfrentar todo eso. Dígame de por Dios en la vida, ¿quién no lucha aquí con la carne? ¿Quién no lucha? A ver, levante la mano, los que no luchan con la carne. Todos, hermano, todos luchamos, todos tenemos esa lucha, pero escúcheme, el problema es cuando yo quiero enfrentar esa lucha con mis fuerzas. El problema es cuando yo la quiero enfrentar que con mis capacidades. No, ahí usted va a desgastarse y más temprano que tarde va a caer. Que Dios nos ayude, amén, que Dios nos ayude.